Estamos en Decor, bienvenidos. Soy Javier Vidaurreta, soy el vicedecano de Tecnología, Comunicación y Medios. Y estamos en la segunda jornada de What If, en la que son jornadas informativas en las que nos juntamos con profesionales de los medios, de la industria, para hablar sobre las opciones que hay de empleabilidad y oportunidades de desarrollo en la industria. Está con nosotros José Luis Aragón, que Buenas. es director del máster de edición y postproducción, director del máster de VFX con Nuke y director de Motion Graphics. Luego tenemos a Laura, que está en una de las empresas más importantes de España de postproducción. ¿Cómo has llegado tú a Telson? Pues dando muchos bandazos, la verdad. O sea, yo empecé estudiando realización de televisión y espectáculos. Ahí también el primer año me fui en verano a Cartagena, ahí al pueblo de mi madre, y me metí en la tele local a hacer prácticas, porque me aburría. Es importante trabajar gratis al final, ¿no? Es muy importante. A ver, a mí me pagaban en las locales, ¿no? Pero sí que aprendes un montón de cosas en las locales. Bueno, es que o sea, en ese momento no pagaban nada y bueno, yo lo hice un poco en plan vacaciones de verano, pero realmente eso, al meterme en una televisión tan pequeñita como era aquella, toqué absolutamente todo y a partir de ese momento, incluso estudiando en segundo de realización yo ya empecé a trabajar de cámara porque ya podía manejar una cámara, me mandaban a mí sola. Y ya a partir de ahí hice un máster de postproducción de la época, que no son como los que hay ahora, y empecé a trabajar un poco sobre todo en cámara y de técnico, y ya coqueteando un poco con After Effects y Motion Graphics, y ya fue cuando me fui a Barcelona, que entré como en otra empresa de televisiones IP, bueno, y ahí empecé a actualizarme más con el tema de la composición, la edición y tal, bueno, como también he sido freelance, autónoma, 15 años, hasta que llegué a la empresa, también he hecho un poco de todo. He sido técnico, he sido cámara, he sido motion grapher, soy videojockey, no sé si aquí se sabe mucho qué es esto, pero básicamente yo creaba mucho contenido de motion graphic y luego los proyectaba en directo para clubs, eventos o todo tipo de espacios ya de promoción, publicidad, etcétera. Y bueno, un día yo siempre he ido rotando, cambiando mucho de área dentro del audiovisual. Y llegó un día que también quise pues cambiar un poco más. Yo había empezado a hacer unos motion graphics para museos en Sevilla, para Acciona Museos, y bueno, me ofrecieron un trabajo de producción. Me dijeron que no iba a ser tan creativo y tal, pero que lo probara. Y ahí piqué y me fui a hacer museos durante 3 años con Acciona. Acabé siendo jefa de producción del departamento de media interactivos de Acciona Museos, Acciona Cultura creo que se llama ahora. Me lo pasé muy bien, hice museos por Oriente Medio, México, todo el mundo básicamente, pero siempre más en una parte de producción más creativa en ese área. Y cuando terminé allí, pues uno de los clientes proveedores con los que yo había estado en contacto era Telson, y a partir de ahí pues me dijeron que si me quería ir con ellos y seguir en ficción, y ahora me dedico a cine y series desde hace 2 años. Has comentado una cosa sobre la parte creativa, o ese componente técnico y componente creativo. O sea, ¿qué diríais, qué porcentaje tendría cada uno? O sea, porque necesita mucha habilidad técnica en este tipo de profesión, pero... Sí. Yo, bueno, yo a lo mejor soy un caso especial. Soy demasiado técnico, pero sí. ¿Es más técnico que creativo? No, bueno, por igual, pero la base técnica bastante fuerte, sí. Sí, puedo montar un estudio desde cero, tal cual, pero es un caso, yo creo que... Lo que pasa es que luego el más cliente, especial el porque... cliente, tú de freelance sí necesitas mucha parte creativa, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no tocas teclas. No, a ver, la parte más creativa del trabajo, por ejemplo, de un motion grapher, evidentemente, pues es diseñar toda la pieza en cuestión. Hay veces que trabajas para un director creativo y es él el que te marca la parte más creativa, o al menos el camino, ¿no? A lo mejor no te lo cierra tal cual. O incluso a lo mejor hay un diseñadora, que te da el diseño tal cual y como anima esto, ¿no? Depende, cada trabajo es un mundo, y si trabajas para alguna empresa, ¿no? Si yo trabajo a lo mejor para ella,
lo mejor ella tiene en el departamento pues alguien específicamente que diseña, ¿no? Entonces yo no tengo que hacer ese trabajo. O a lo mejor dice, no, tú haces todo. Incluso tú, todo, desde la idea, la creatividad, me enseñas el story, ¿no? Los conceptos, y si me gusta te lo compro y adelante. Hay puestos para todos, porque en Telson, cuando te acompaña un director de fotografía o un director y estás retocando o sea, esa parte más creativa, o sea, ¿cómo se combina con...? El director manda totalmente, o sea, no hay duda. En ficción, los operadores sí que necesitan ser sobre todo técnicos. Por eso hay una parte pequeña de creatividad, pero ya es para puestos más de supervisor, más de lead, que son los que diseñan el efecto, la línea de efectos, y también habrá pasado seguramente por un paso previo del diseñador de, bueno, no sé si hablamos de animación o incluso un director de arte que sea ya el que va poniendo las bases de la estética, y eso va a pasar por la aprobación del director y el director de foto igualmente. Entonces sí que es importante saber conocerse a uno mismo para saber si eres muy creativo o no, porque no es lo mismo o sea, dedicarse a ficción que dedicarse a eventos, que ser freelance, que hacer publicidad, que hacer museos, que yo he hecho también, porque cada cosa te pide un nivel de creatividad. La técnica siempre, o sea, la técnica hay que tenerla, pero la creatividad cambia mucho dependiendo del puesto que tengas, y hay veces que te puedes sentir ahogado porque no eres creativo, porque eres muy bueno técnicamente y no eres creativo, y otras veces que te sientas muy frustrado precisamente porque tú quieres imponer tu idea y porque a ti te sale ser así, y tienes que saber que hay ciertos puestos en que van a pasar muchos años hasta que tú puedas dar tu idea de cómo son las cosas. De hecho, has hablado y los dos ya, de varias profesiones dentro del área. O sea, en qué se puede trabajar. Has hablado de un supervisor, bueno, has hablado además de una jerarquía, también hay diferentes especialistas, ¿no? Claro. O sea, hay muchos. Muchísimos. Muchísimo. Depende tanto del área como incluso del software que manejes, porque incluso manejando un software puedes estar en varias áreas o puedes hacer muchas cosas, ¿no? En fin, hay mucho hueco que rellenar, por decirlo así, o hay muchas profesiones que... ¿Estudiando lo mismo? Sí, tal cual. Si nos centramos en el máster de edición y postpro, sí, por ejemplo. son 4 grandes ramas, ¿no? O sea, la parte de edición, la parte de postproducción, la parte de grafismo, motion graphic, y de corrección de color. Entonces, al final, esa persona sale con un perfil generalista que está fenomenal, porque hay empresas que buscan ese perfil, empresas de marketing, empresas productoras y tal, que pues esa persona edita, hace toda la pieza, tal cual. Y hay en otros casos que quieren a alguien más específico, ¿no? Entonces, volviendo al máster, si quieres un perfil generalista, está fenomenal, o incluso puedes ver este máster y decir, oye, me gusta más motion graphic, me gusta más la postproducción, y a partir de ahí puedes centrarte en algo, ¿no? Luego, supongo que Laura, en Telson, o sea, necesitan precisamente lo contrario, algo más, claro. Más especializado, ¿no? Claro, bueno... Como si solo aprendes Nuke o si solo te centras en un software determinado. Hay profesiones que sí que tienen varios software linkados, por ejemplo, si decides ser grafista, pues sabes que vas a usar After Effects, Photoshop y Cinema 4D en un grado muy alto, día a día. Luego están los compositores que sí que tienen programas alrededor, pero que su base es Nuke, y de ahí no puedes sacarlos. O sea, si no sabes Nuke, no puedes trabajar en ficción, cine, digamos, porque luego en Publi, pues igual sí que se lleva más Flame o otro tipo de software, ¿no? Pero bueno, en general, sí, cuando entras ya en una empresa más grande, todo se estructura mucho más. Incluso ya hablando de empresas mucho más grandes todavía, tú te metes en el departamento de 3D y a lo mejor haces solo pelo. Bueno, claro. Quiero decir. Solo pelo. Exacto. No, tal cual. O sea, que tú eres especialista en hacer Eso pelo, ¿sabes? Cosas así. O
sea, por ejemplo, los operadores 3D con los que solemos trabajar son generalistas, digamos que son unas máquinas, saben un poco de todo. Pero en el momento en que tú quieres destacar en el mundo del 3D, en una empresa solo de 3D, que va a ser solo 20 departamentos de 3D, ya sabes que además vas a hacer solo modelado, o solo rigging, o solo textura, ¿sabes? O sea, depende de a qué grado de especialización llegues, te vas a tener que ir focalizando cada vez más. Nos pregunta Paula si pensáis que hay más oportunidades de empleo en España o en Latinoamérica. Bueno, a ver, por territorio, ¿no? Por espacio, yo creo que Latinoamérica no habrá por número. Tampoco conozco el negocio allí, pero sí que algunos países que he podido o me han rozado o he podido hacer algo de negocio, como Argentina o incluso Venezuela o Chile, sí que hay. En Argentina hay un gran número de estudios reconocidos a nivel mundial de diseño y de motion graphics. Está Plenty, por ejemplo. Sé que si hay más, bueno, pues, por número, no lo sé. Sí que hay, ahora mismo están por todo el mundo en realidad. En Latinoamérica yo encuentro que además de empresas que de por sí ya tienen su industria y su trabajo, se ofrecen como hubs de operadores, como puede ser pues, conocida la India, por ejemplo, que hay unos hubs impresionantes de operadores, porque aquí tenemos tantísima demanda que no llegamos muchas veces con los operadores que tenemos en España. Entonces tenemos que empezar a pedir servicios fuera. Y hay países que se han especializado en ser compositores fantasmas de todas las empresas, o sea, Rotoscopia, quien ¿no? te diga que no miente, o sea, todas las empresas. Yo creo que ahí has abierto un tema interesante, has dicho que faltan perfiles, o sea que no hay suficientes profesionales, hay gente, o sea, Es que ahí hay oportunidades. o sea, hay una doble ahí porque estamos ahí mismo en un mundo del entertainment, ¿no? Del entretenimiento que lo quiero ya. Redes sociales, TikTok, tal. Entonces, todas las empresas quieren estar allí, todas. Y ya no digo estudios grandes, sino pymes o estudios. Entonces, estas pymes, pues es raro que contraten directamente al artista, pero sí contratan agencia de marketing, agencia de medios. Entonces hay un nivel ahora de producción, y ya empiezo por debajo, de vídeos en general, tanto vídeos grabados como motion graphics, pues es una locura. A partir de ahí nos venimos ya un poco más hacia arriba, el tema de cine o más el que puedas hacer tú, de series. O sea, ¿cuántos hay? Netflix, HBO, no sé qué, no, un montón de series, un montón de películas también para estas, uno de los perfiles más demandados, que siempre lo digo, que es justamente tenemos el máster de Nuke, es el de compositor de Nuke. Es una locura. Sí, es el año pasado en Mundos Digitales salían las ofertas de las empresas y todas pedían compositores. Si sabes Nuke, tienes trabajo fijo 100%. ¿Y puede ser a distancia? Y a distancia depende. Sí, Yo conozco porque gente... ahora mismo se demanda mucho y de, oye, yo quiero trabajar, y lo que has dicho de los compositores fantasma para diferentes empresas que están todas, o si puedo trabajar en casa. No, incluso en la misma empresa, porque ahora desde la pandemia, afortunadamente, si algo bueno ha traído, es que ya todas las empresas tienen conexiones IP y tienen las redes preparadas para encontrar operadores fuera de la ciudad donde están. Conozco casos, vamos, tal cual, de gente de Nuke o gente de 3D que se dedican al Look Dev, que es otro del departamento. Uno está aquí en Madrid, otro está en Mallorca, curran desde sus casas, dentro de la seguridad que le da la empresa con VPNs o lo que fuera. Exactamente. De hecho, normalmente tú necesitas tu ordenador, pero tú te conectas al ordenador de la empresa. No, eso es. Porque, claro, tienes que trabajar con material que tú no te vas a poder llevar a tu casa. Entonces, realmente trabajas en remoto, literalmente. Pues mira, pregunta precisamente Javier Aguirre sobre los tipos de contrato. ¿Qué tipos de contratos se suelen hacer en postproducción? Entiendo que... A lo mejor tú sabes más que yo.
Supongo que, bueno, al final, si son freelance, bueno, A ver, lo dice, son- indefinido, por obra y servicio, fijo discontinuo, a lo mejor Entiendo que será freelance que factura por servicio. claro, por obra de servicio entiendo que... Hay mucho freelance, ¿no? Hay mucho freelance. Incluso trabajando para estudios de postproducción grandes. Ahí es más complicado Ajá. porque la ley ha cambiado y de hecho el contrato de obra de servicio como lo conocemos ya no existe. Sí. Ahora eres fijo, indefinido o fijo discontinuo que se le llama. Entonces yo no soy una experta en la legalidad de todo esto, pero sé que ahora mismo hay ciertas empresas que no quieren trabajar con autónomos y hay otras empresas que sí que son más laxas con eso y que no les es importante, pero hay corporaciones demasiado grandes con muchas burocracias que sí que pueden tener un problema con autónomos. Supongo que Javier, sin tener mucho más datos, supongo que sí está en la conciencia colectiva que te contratan para una producción. Yo estoy en Juego de Tronos y tengo suerte que son muchas temporadas y, Sí, bueno, y estoy, pero entre cuando se temporada y acabe... temporada- Claro, no, ahí hay nada. Ahí, Claro, ahí. Claro. pero si voy cambiando de serie, si la sala nunca está vacía o cuando se acabe tal No, pero es que película, tal hay tanto producción... trabajo, yo- Javi, que vas cambiando de empresa incluso. O sea, en Londres es tal cual, oye, ¿cuándo acabas? Tal, pues te vienes después aquí, a mi empresa, y no es mi empresa, es mi empresita, es Framestore, NPC, son empresas grandes y vas cambiando pim pam, y en remoto igual. O sea, de verdad que es una locura, el tema de Nuke a día de hoy es una locura. Y conozco gente gente que sabe en After Effects, ¿no? Que también hacen postproducción con After Effects, que se están pasando a Nuke. Porque es que hay una locura ahora mismo Sí, si te quieres dedicar a cine, a pospo, a ficción... a postproducción. Yo he hecho sí. pospo dura, por decirlo así, con After, y se ha hecho posible y no ha pasado nada. Pero al final la Pero por base, el estándar. es el que es, y si mi cliente me pide un proyecto de Nuke, pues me pedirá un proyecto de Nuke, ¿no? Porque lo quiere acabar él, o porque yo hago una parte del proyecto y la sigue otra persona, o porque alguien ha hecho la rotoscopia y yo solamente hago la composición. O sea, hay muchos... El workflow de cada empresa es un mundo, ¿no? Y si estás por tu cuenta, tienes esa pequeña productora, tú eres freelance, o sea, tienes tu empresa y vas cogiendo pues tiendas, escaparates, plasmas que tienen en exposiciones, vídeos corporativos, también el mismo éxito, sacarte de clientes, depende cómo trabajes, depende de los contactos que tengas. Depende cómo trabajes y lo que se especialice tu empresa, ¿no? O sea, al final la gente, esto ya es muy de... Por abrirlo un poco y de no marketing. solo Sí, el sí, sí. trabajo es ficción. Centrarnos No, que en, va, en mucho más. la parte más alta, ¿no? Por decirlo así, o más especializada. Porque ahí se llega, entiendo también, con unos años de experiencia. Tú empiezas, No, no empiezas en cine, casi nunca. puedes hacerlo. ¿Puede pasar? Puedes hacerlo. O sea, si al final, por ejemplo, estudias un máster, como vuelvo a decir, que estoy contando, haciendo publicidad aquí, no El de Nuke. Bueno, es que el a de ver. Nuke es muy específico. Entonces, Claro, entonces, tal como nadie sabes... trabaja en Nuke en su casa para un... No, pero estudias un máster de Nuke y ya tal cual entras haciendo Pero prácticas, por la tremenda demanda que hay. entras claro, tal cual pues en una empresa como la de ellos o en la que fuera. Y entonces, y ahí empiezas, ya. Entonces tú no sabes cuando entras en esta empresa si va a ser una serie o va a ser una película. Pero es o serie o película, porque Claro. estás usando Nuke. Sí. Algo de estos dos tiene que ser. Es cierto que luego hay otros puestos que no se conocen tanto, pero que son muy, muy demandados. Lo que pasa es que tienes que ahí sí tener un perfil muy alto y no se entra desde el principio. Ya tienes que tener un recorrido y puede haber sido en cualquiera de las áreas porque lo que tienes que tener mucho dominio de la herramienta. Yo tengo verdaderos problemas para encontrar buenos mate painters. Que básicamente es una especialización que requiere Photoshop, After o Nuke, tampoco Bueno, es tan depende, sí. definido, y un programa de 3D es un plus, o sea, si también sabes manejar Cinema o Maya, vamos, increíble, y ese perfil es muy alto, porque para que sepas, para que tú puedas llegar a ser mate painter para series o cine,
sí que tienes que tener ya muchos años de experiencia, porque la calidad tiene que ser la más alta. O sea, no puedes empezar haciendo cositas, pero ese recorrido lo vas a tener que hacer por tu cuenta o haciendo cosas menores, porque Claro. si quieres llegar a trabajar en cine ya tienes que ser senior en tu área. Claro. En motion graphic, en grafismo, sí que se pueden hacer cositas desde el principio, claro que sí. Pero en general, la gente que está posicionada en cine o serie es porque ya tienen muchos años haciendo esto. Nos preguntan, de hecho, cómo se consiguen esos clientes. Sí. Es que hay trabajo para todos. Si sales de una escuela o lo que fuera, pues empiezas por debajo, ¿no? Entonces, salir de una escuela y volverte freelance puede ser, conozco algunos casos, pero normalmente entras en alguna pirámide empresarial o una empresa para ir haciéndote, mientras que, como decía yo que hacía, yo estaba en un sitio y mientras hacía freelance en casa. Entonces yo iba haciéndome mi cartera, incluso antiguos trabajos donde yo trabajaba, pues clientes míos, ¿no? Entonces es poco a poco, pero tanto el nivel del trabajo como incluso el precio, el presupuesto, ¿no? Un senior no va a coger un presupuesto de un junior, pero se entiende, en un mundo ideal, que bueno, a veces pasa, a veces no, que el trabajo de un junior, pues el precio también va a ser a lo mejor algo inferior, incluso en calidad, aunque hay juniors que son la hostia, pero ¿no? Se requiere un trabajo menor al de un senior, ¿no? Vas creciendo, vas creciendo. Poco a poco, es un poco a veces lento y la gente pues se suele, en fin, un poco lento, pero al final se llega. Pero que al final también en Nuke pasa eso. O sea, tú puedes, por la demanda que hay, tú puedes entrar directamente a una empresa, pero tú no vas a llegar componiendo un plano. Ya. O sea, tú vas a empezar haciendo De asistente, borrados. de asistente, eso es. No, vas a empezar haciendo lo más sí. pequeñito, lo más facilito. Rotos, borrados. Claro, rotos y borrados, es lo que vas a hacer. Entonces, al final es lo mismo. Lo que pasa es que como hay tanta demanda justo de Nuke, la escuela sigue directamente en la cantera de las propias empresas. Pero no, tampoco llegas tú besando el santo, no te vas a hacer una película de Marvel. Claro. Porque haga un curso. O sea, la gente que llega ahí son compositores muy seniors, que normalmente trabajan también con Maya, a lo mejor, o tienen o trabajan las partículas, o que tienen, o a lo mejor un poco de Houdini, no lo sé. Tienen más actitudes y mucho recorrido igualmente. O sea, esto es un trabajo artesanal. Al final, los años no pasan haciendo la misma cosa. Cada año cuenta porque sabe un poquito más y un poquito más. O sea, es que ahí no hay atajos para llegar a un cierto punto. Otra cosa es que hay escuelas como esta que nosotros no teníamos, no. Que sí que te ahorran años, ¿no? O sea, la investigación que hemos tenido que hacer este señor y yo... Pues, claro, se lo comentamos antes, en plan de, bueno, aprendes cosas... nosotros libros, ¿no? Eran en muchos libros y emplearnos con el software delante. Y aprender inglés. Porque no había YouTube también. Porque no había YouTube, ¿no? En la época. Bueno, y porque no había nada parecido a un tutorial en español, ¿eh? No, también. O sea, nada. Pero, y asentabas bases que tú no sabías si tus bases eran correctas o no, ¿no? Al final vienes a una escuela, asentas las bases con los profesores y tal, y encima, pues tienes el contacto con las empresas, ¿no? O sea, hay cosas que menos mal que ahora también yo creo que la industria ha ido evolucionando y montando sin querer cosas como estas, ¿no? Porque son necesidades que tiene la industria y se montan escuelas como estas pues por eso, por necesidad. Y yo también tengo que decir una cosa, porque antes lo estábamos hablando, el tema de hay mucha gente que se cree que puede estudiar una cosa en YouTube. A ver, yo tengo mucha experiencia en tutoriales de todo tipo. De VJ. ¿No? Bueno, de VJ y de After y en general de Motion, y tengo que decir que YouTube normalmente tiene un perfil de tutoriales que te enseñan a hacer un efecto. Entonces te enseñan a tocar botones. Yo tengo un... sí. No te enseñan a tú crear ese efecto o modificarlo, hacer lo que tú tienes en la cabeza. O sea, los tutoriales de YouTube son un modelo
de información rápida para llegar hasta aquí, que tiene que ser espectacular, rápido y tal, para conseguir... Y están bien, o sea, para, que no, sí, sí, para que no conseguir está mal. un cierto efecto, entonces tú puedes, un mono puede hacerlo, ¿no? Puedes copiarlo, Claro. pero no tienes ni idea de lo que has hecho y no tienes ni idea de cómo harías eso, pero como tú te lo estabas imaginando, ¿no? Para eso, ya sea presencial, online o de cualquier forma, necesitas un curso que te enseña las bases de un software. Y a lo mejor este señor y yo no le hemos tenido que trabajar más y pelear más porque esos cursos no estaban tan disponibles, pero lo hemos hecho igual. O sea, Y el luego libro... hay una parte muy importante del workflow, de cómo se trabaja en una empresa, qué procesos se También. establecen Ah, y sí. qué relaciones hay entre Claro. los departamentos. Sí, pero yo Es tengo que- una cosa en YouTube que digo siempre. YouTube te enseña a hacer un arroz a la cubana de puta madre, ¿vale? Pero no te enseña a cocinar, Exacto. ¿vale? Si tú tienes que ir a una escuela de cocina para que te enseñe a cocinar en general, ya tú ves cómo mezclan las cosas. YouTube te dice, te voy a enseñar a hacer este plato, pero si quieres hacer otra cosa, tienes que verte otro tutorial, ¿no? Y tienes que buscar pero muchos si tutoriales. ahora te piden, no sé, un cliente, te pide esto, pero en realidad algo parecido a esto, pero Voy a buscarlo en YouTube un tiene que segundo, llegar a tal. otro punto. Entonces, al final aprendes, pues posiblemente a lo mejor aprendas en YouTube, pero te va a costar muchísimo más que si está todo centrado con un temario y con Laura, a ti te estructurado. llegan muchos currículum. ¿Cómo seleccionas? ¿Qué pides? ¿Qué se pide a una persona que quiere entrar a trabajar con vosotros? Se pide reel. Esa es la única Importante. verdad. Mm. Al final, tú puedes haber estudiado muchísimo, pero si tu resultado no es bueno, pues no podrás acceder a ciertos puestos, está claro. Lo que se pide es la reel. Y también es muy importante enfocarse en tener una buena reel actualizada, enseñar lo mejor que tienes, esconder lo peor que tienes. O sea, hay gente que de verdad me manda una No lo reel. pongas, no lo pongas. Lo que Claro, pasa es no que lo el pongas. reel, cuando estás empezando, puedes generar tu reel antes de empezar a trabajar. Sí. Sí, claro. Sobre todo en Motion Graphic es mucho más fácil que en Nuke, que ahí es más complicado, ¿no? Porque en Nuke puede haber materiales y tal. A mí me llegan muchas reels de escuelas que ya identifico hasta en dónde han estudiado por la reel, porque me mandan la reel de los ejercicios, ¿no? Entonces es normal que se repitan, sobre todo en Nuke. Pero en Motion Graphics, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu casa y demostrar lo que sabes hacer, porque es mucho más basado en la llamados creatividad. llamados tronchos. Claro, Llamados claro. tronchos. En el plazo es I+D, pues la típica zapatilla de Nike que todo el mundo hace ahora, ¿no? Nike no te ha dicho nada que vayas a hacer una zapatilla, pero tú lo haces, ¿por qué? Porque te gusta la zapatilla, te gusta Nike y lo metes en tu reel. Pero tiene que ser una cosa que sea de 10, ¿no? Claro, Ahí pero está. tú puedes hacer una zapatilla de la nada, pero no puedes poner una escena de Juego de Tronos y decir que has borrado un cable, porque Claro. nadie te va a mandar ese material en alta Claro, para claro. que tú puedas hacer ese borrado. Claro. Entonces, son temas distintos. Entonces, la reel de, por ejemplo, el perfil del compositor, pues tiene que ser muy humilde, por ejemplo. O sea, mándame lo que yo necesito de ti en el estadio de junior que eres, que son rotos y borrados. O sea, enséñame lo que sabes hacer. No me mandes una compo mal hecha. No sabes hacerla todavía. O sea, enséñame una buena reel para el perfil junior que necesito. Y eso hay gente que todavía no lo entiende y que yo entiendo que pues, te emociona, quieres enseñar lo último que tal has hecho y tal, pero a veces es contraproducente. Es una carrera de fondo. Siempre, Ujú. siempre. Nos preguntan sobre qué opináis, y es un caso súper curioso y me gusta mucho la pregunta, de DaVinci Resolve, del auge de DaVinci Resolve. La hostia. Ese caso, eso sí que es un caso de éxito. Y su uso en el cine profesional. Que si creéis que solo sirve para color, sirve para cine, sirve para series. ¿Qué pasa con DaVinci? ¿Se va a comer todo? ¿No? Es una opción. Se lo está que comiendo bastante. Se lo está comiendo bastante. A ver, Es una opción. yo sé, en películas que yo he trabajado y en series que yo he trabajado, se ha usado DaVinci Resolve. O sea, tanto para el color como para, dentro del workflow de una serie o de una peli, tú tienes lo que es el conformado de todo, ¿vale? Que se hace pues, en software como DaVinci Resolve. Y tú vas añadiendo planos, ¿no? Y enviando planos pues, al compositor, más cuando eres freelance,
compositor que está en su casa, el que los in-house, el no sé qué, no sé cuándo tal, pero tienes un software que tiene un timeline con la peli, todo, ¿vale? Y pues DaVinci está ahí. Bueno, eso yo creo que es otro debate de cómo lo ha hecho DaVinci para posicionarse, lo ha hecho genial. Es que se está imponiendo a todos los niveles, o sea, tanto a nivel freelance como a nivel empresa, se está convirtiendo en un estándar por la facilidad que tiene para trabajar con él y para poder conectar todo el pipeline. Sí, sí. Y luego también, aparte del colorista, ahora que hablas de DaVinci, hay también un perfil bastante más desconocido, que es más fácil acceder y que también cuesta mucho encontrar profesionales del tema, que es el de editorial en el cine. O sea, el que hace el conformado y el corte de efectos me cuesta barbaridades encontrar eso, y se hace con DaVinci Resolve, por ejemplo. Y bueno, hay gente que empieza en color y que en realidad quiere ser colorista, empieza por ahí, que es una opción. Y luego hay gente de verdad que se hace muy profesional y están muy valorados, porque hay muy pocos. Pero sí, o sea, la respuesta es sí. DaVinci Resolve sí. Sí, sí. Yo estuve en una demostración de DaVinci hace muchos años, no sé, estaba empezando y no le di mucha importancia. O sea, muy visionario no fui. Yo uso DaVinci, tengo licencia, un pincho, el dongle USB desde hace unos años, y está dentro de mi pipeline, sí. Sobre todo cuando grabo vídeo y tengo que etalonar y montar. A ver, es una herramienta muy accesible, que puedes trabajar en casa, que a nivel particular y como freelance le puedes sacar rendimiento rápidamente. Me insiste Paz, pensaba que estaba respondida, que dice que soy 2 casos de éxito, pero que cómo está realmente el mercado. Creo que hemos hablado que sí que hay trabajo. Sí, hombre, que nos diga qué casos dentro del mercado, qué es lo que pregunta exactamente. Claro, si es composición, si es motion graphics, claro. Sí, a ver, al final, Paz, si detallas más la pregunta, Claro, le respondemos, le ponemos el foco, pero bueno, al final se han puesto en valor las dos opciones, o una formación más generalista, donde ves el producto del principio hasta el final, donde esa parte técnica y creativa te debería estar al 50%, ¿no? Porque tienes que ser técnico y creativo, porque tú te lo guisas, tú te lo comes, consigues el cliente, le vendes el producto, haces el presupuesto, las revisiones, no todo. Y en su gran mayoría el cliente no tiene ni idea de lo que quiere. O sea, haces de coaching. Esa es otra carrera. Y luego la parte, algún programa o bueno, tú dentro de una formación más generalista te puede gustar más una de las partes y luego investigar, o bien seguir estudiando, claro. O entrar en una empresa y enfocarte. Claro. Al final te haces especialista en motion graphics. Tú has aprendido edición, color, pero te gusta más la de motion graphics y sigues investigando por ahí. Y a base de experiencia y de trabajos con clientes, pues vas mejorando tu experiencia. Cuando pasan varios años, ya eres un especialista. Nos pregunta Carlos, esperando que Paz nos detalle qué parte del mercado se quiere interesar. Carlos dice que le flipan los efectos especiales, pero que no tiene claro que en España sea un buen mercado para esto. Por el tipo de cine, está muy buena, por el tipo de cine que se hace. Lo que no ha tenido en cuenta es que aquí se hacen trabajos. Eso lo iba a decir. Bueno, pero lo dejo a vosotros, que sois además los periodistas, que si creéis que realmente tiene salidas reales de trabajo. Creo que Carlos se ha metido en una máquina del tiempo de hace 20 años. No, es que estamos en un sitio. Ahora, estamos en un sitio ahora mismo que. ¿sabes? Ya, pero, o sea, dile que eche un vistazo a las producciones que se hacen ahora en España. Todas tienen muchos efectos, y los efectos no solo son las magias y las partículas. O sea, ahora mismo todas las producciones españolas tienen un filtro de calidad que era impensable antes. Y no solo hay producción nacional, o sea, aquí se está haciendo mucho trabajo internacional. No, claro, a ver, lo que iba a decir. El ejemplo, estamos aquí en el Madrid Content City, salimos ahí afuera, a la puerta, y vemos ya la N de Netflix, claro. Ahí, vemos Sequoia, sé porque he estado físicamente, tanto en uno como en otro, que se están haciendo producciones, pueden ser producciones de cine nacional, o series nacionales, o pueden ser producciones de fuera, como dijiste antes, Juego de Tronos, sí, y ese es un ejemplo, puede ser el más conocido, pero hay producciones. Muchísimas producciones, muchísimas. Se puede Ranchito.
¿Eh? Que se pase por el ranchito. No, claro, pero quitando el ranchito, que tú no, sí, es que Y por más, siempre por decís el más. ranchito. Sí. Claro, siempre decís el ranchito. Hay muchas empresas que no se conocen, empresas de amigos míos, empresas de 3D que están haciendo una locura, sí, pero una locura que casi no se conocen. Es que igual es interesante, mira, hablar. Yo quiero trabajar en Netflix. Es que Netflix no es solo Netflix, es que Netflix contrata, subcontrata y hay un montón Claro. de gente trabajando para Netflix. Pero que no es Netflix, Estuvimos que es que- otro día en un estudio que hicieron el color para Netflix. O sea, No, claro. O sea, es que no es yo quiero trabajar en Netflix, es. No, tú, si acaso, trabajarás en una producción para Netflix. Eso Correcto. es, eso es. No en Netflix. Eso es. O sea, Netflix tiene bueno, no sé si tiene flota interna, pero Netflix lo que Aquí sí necesita hay, es aquí una sí hay, flota aquí sí de hay. productoras Sí, que sí, le sí, sí. nutran todo el tiempo de Tú puedes de estar en una producciones. productora, puedes estar en un estudio de postproducción y trabajar para Netflix, trabajar para HBO, trabajar para Disney, pero Claro. incluso pueden hacer también otros tipos de trabajos más pequeños o... Sí, no. O sea, tú quieres hacer una película, el director quiere hacer una peli, pilla el dinero de donde sea, y ya sea cine español o de donde fuera, ¿vale? Y ahora esa empresa, esa productora que está grabando o que va a grabar, contacta con un estudio de postproducción. Y porque el estudio tiene que entrar antes de grabar, porque hay que planear unas cuantas cosas, no hay que hacer la preproducción antes. Pero ese estudio está hoy trabajando para esa película de una productora, pero es que mañana va a estar para otra o para una serie. Y después puede ser que esa O por película una televisión. se emita en Netflix. O sea, puede ser que esa serie o peli se emita en Netflix o que se emita en HBO. ¿Vale? Sí que es verdad que Netflix tiene aquí salas de postproducción, salas de color y salas de tal que hemos visto. Y de sonido. Que yo he visto, eso es. Que está muy bien, por cierto. pero es algo más pequeño, específico, que ellos puedan hacer Sí, a lo mejor firmando como Netflix un Marvel, ¿no? Una peli o una serie como Juego de Tronos físicamente aquí. Y luego una cosa también que has dicho que es interesante, la televisión empieza a borrar la línea de las plataformas también, porque ¿cuántos programas que se asumen que son de televisión hay ya en plataformas? Como Netflix, Ya. que es la reina de los reality actualmente. Sí. O sea, quiero decir que para salir en Netflix no hay que estudiar cine ya, ¿eh? O sea, que Netflix ya tiene productoras para todo. O sea, que Netflix, además, una línea de negocio muy, muy potente que tiene, la televisión, el reality, el reportaje. Luego también está haciendo un tipo de formato que me llama muchísimo la atención, que se puede ver, que es el documental, que solo se requiere montaje, literalmente porque está montada a través de imágenes de archivo, y de eso hay muchísimos documentales en Netflix. Luego también está abriendo una línea muy importante de VR y bueno, de videojuegos y tal, que eso también es otro tema, pero que ahí también hay mucho que decir en el mundo del 3D. O sea, quiero decir que parece que seguimos con esa visión antigua de si estudio esto voy a poder hacer cine o tele. No, es que esto está ya en todo. Es que el audiovisual está en nuestra vida, en nuestro día a día. Es que si estudias esto y lo difícil es saber a qué te quieres dedicar, a dónde te quieres dedicar. O sea, Ese es el problema. ya no hay una presentación, una publicidad, un evento sin audiovisuales, sin motion graphics. No lo hay. Los museos de los que yo vengo son museos que o bien rellenan las partes de la historia que no tienen objetos, o bien son museos nuevos, tecnológicos, que son de principio a fin de objetos no tangibles, de vídeos interactivos generados y de inteligencias artificiales, robótica. O sea, quiero decir, hay muchísimas ramas. O sea, entiendo que Netflix es lo más brillante, pero trabajo hay, mucho más del que parece. Daniela pregunta si hay diferencia entre edición y montaje, como nos hemos referido de las dos maneras. Bueno, yo diferenciaría como tal, ¿no? Pero definiría editorial como diferente de
edición, que creo que ahí sí que hay... Editorial es como... son dos puestos diferentes. O sea, una cosa es edición, que sí que es montaje, y otra cosa es editorial, que es el trabajo este que decía yo de conformado y corte de efectos, que sí que está más enfocada a la postproducción. Vamos, que es una parte del pipeline de postproducción. Y nos preguntan que le gusta mucho trabajar con color e iluminación, que viene de un ciclo, pero no sabe si debe especializarse en eso, en color, o si es fácil encontrar trabajo como montadora. Voy a responder yo. Tengo un amigo trabajando en Los Ángeles, de colorista, y yo cuando, pues hace 15 o 20 años, no sé, él estaba en Technicolor, en los laboratorios, antes de que cerrasen, en la parte química del celuloide, y él tenía muy claro que quería dedicarse al color, o no, al cine, o sí, al color era. Y bueno, yo no le veía ninguna posibilidad. Bueno, trabajar como colorista es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Ese amigo mío está en Hollywood. Entonces, yo cuando dijo que se iba, al principio dijo que se iba a la India, porque cerró Technicolor en Madrid, pero el de la India seguía produciendo, o sea, revelando a todo trapo. No sé si lo habrán parado. El caso es que al final se fue y él está allí y está funcionando y está trabajando y está en series y está en películas y bueno, y le va muy bien como colorista. ¿Pero a colorista digital? Sí, vale, o sea, se recicló. Sí, Hombre, ya, Porque digo, se recicló. Ojo, que seguro que está el colorista para la última de para Nolan. Para Nolan, que no lleva efecto. Claro, él aquí estuvo hacía telecinado, hacía no sé qué, hacía después todo el proceso de talonaje, etcétera, y ahora ya está allí. Y bueno, al final llegar a ser colorista, si es lo que te gusta, yo creo que sí que puede llegar. Claro, lo que pasa es que no puedes ser colorista... Tú piensas en el colorista a tope de colorista. A ver, lo que no puedes ser es colorista el año que viene. Eras Fran, ¿no? No puedes ser colorista el año que viene. No. A ver, vamos a ver. Puede ser becario de colorista. Yo voy a... Eso sí puede serlo. A decir otra cosa, Javi. O sea, estamos hablando de que hay un montón de piezas y un montón de contenido audiovisual. Todo ese contenido necesita un colorista. O sea, claro. Es que te vas al colorista de cine, al colorista a tope tal. Primero, ¿qué es un colorista? Dedicarte al color tal cual solamente en tu casa, de envíame tu pieza que te lo voy a colorear. O sea, hay niveles. También. ¿Vale? Porque lo que yo hago, que es poco, necesita coloristas. Yo grabo algo que lo hago yo, ¿vale? Lo puedo hacer yo. Que no me considero colorista, aunque sepa, eso también, es considerarse ser colorista, aunque técnicamente sí sepas manejar todo el software y puedas hacerlo más o menos bien, pero a mí no me da una serie porque yo no voy a coger una serie de José, hazme esto. Digo, no, yo no soy colorista. Claro, volvemos a lo de generalista o especialización. Claro. A ver, yo al final mi respuesta, por no dejarlo en el aire a Fran, es que hay opciones, y si te especializas, si eres muy bien colorista, y si vas avanzando poco a poco y vas asumiendo esos trabajos, eso es lo bueno que tiene un máster más generalista, pues que tú vas haciendo tus trabajos y bueno, si al final te vas especializando y vas haciendo tus proyectos y vas experimentando y bueno, pues puedes conseguir algo, pero es así que es Bueno, yo le voy a decir una cosa a Fran. O sea, si su llamada el color y lo tiene claro, también es un tema de decisión personal, o voy a comer arroz hasta que sea colorista. Porque las carreras en cine o en este tipo de cosas son largas y hay que aguantar. Entonces hay mucha gente que se desvirtúa porque no lo tiene tan claro o porque le da un poco igual, porque tiene que comer, obviamente. Pero si dices, voy a pasar por todos los procesos y voy a empezar tantos años, voy a empezar de becario y luego voy a ser asistente y me da igual y voy a tocar aquí, pero yo sé que quiero hacer esto. Mi amigo del que estaba hablando, él se fue de camarero. Claro. Se fue sin pareja, dejó aquí a la novia y ahora está allí, se casó con ella, tiene un hijo y es colorista. O sea, es que también es un caso, pero es que tuvo mucha paciencia. Claro. Y tuvo mucho valor. Y pues me voy a Estados Unidos, me voy a Los Ángeles de camarero y voy llamando a la puerta y hasta que lo consiguió. Pues yo al contrario, yo estudiaba y trabajaba de camarera al mismo tiempo hasta que un día dije,
voy a comer arroz hasta que pueda hacer cámara o dedicarme a esto. Y nunca más trabajé en un bar. Y dije, bueno, mira, me da igual si estoy moviendo los focos, pero voy a hacer esto. Porque está dentro de la producción. Claro, porque ahí te activa y ahí empiezas a llamar a todo el mundo. Pero ya si Y dices, networking, bueno, es conoces que- gente. Claro. Y también yo industria. entiendo un poco que hay gente que está online y a lo mejor no está en Madrid y que abre la puerta de su casa y no ve Netflix. Que yo vengo de una ciudad pequeña donde era muy difícil pensar dedicarte a esto. Entonces yo solo sabía que yo quería hacer esto, ni siquiera sabía el camino. Va muy poco a poco porque tampoco había pues, cursos o cosas tan obvias como para empezar el camino. Pero sí que es verdad que cuando vienes de un sitio donde eso no parece una opción, sí que lo veo un poco como lo que se ve en la tele y tal. Y es verdad que tienes que tener, además, desafortunadamente, pues mucha más voluntad de seguir tu pasión y saber dónde está. Porque a lo mejor en tu ciudad, si es pequeña y no hay mercado, tienes que moverte al menos un tiempo, al menos hasta que seas alguien para poder decir, Claro. Sí que es conéctame, que yo me conecto desde mi casa, que ya pasa. Sí, que es verdad que lo estamos viendo desde la perspectiva de aquí de Madrid. Y Claro. es muy fuerte, sí. Tenemos varias preguntas y poco tiempo. Quedan 9 minutos solo. Vanessa, muy rápido, ¿eh? Tú que eres el más técnico, hemos dicho. ¿Qué equipo y software le recomiendas para poder hacer trabajos de motion graphics por su cuenta? Si hablamos de un PC, pues con un i7, 32 GB de RAM y un disco duro más o menos bueno, puede ¿En tirar euros? ¿En euros? 1.500 euros. Muy bien. Y si es un Mac, pues cualquiera de estos M2 nuevos tiran bastante bien. Y sobre todo un buen monitor también. Un monitor que no sea un monitor de 200 euros, porque al final lo que ves tú no es lo que es real. Es que eso es un tema que yo estaría 2 horas hablando del tema Ya. del monitor. Yo aquí voy a dar un truco, porque yo era una esclava del hardware y me gastaba muchísimo dinero. Yo sigo o sea, siéndolo, yo sigo siéndolo. Ya, yo ahora en producción me relajo un poquito más y vivo de la renta de lo que ya tenía, pero yo sí era también muy geek de siempre lo último, porque tienes que estar a la última tecnología y te Claro. gastas tantísimo dinero que también aprendí un truco que era un poco a los 4 años, antes de que empiece a desactualizarse, cuando todavía se considere bueno, véndelo de segunda mano. Claro. Y Sí, te sí, coges sí, sí. entonces te va a salir el nuevo que te compres por un pellizco bastante menos, ¿sabes? Porque hay gente que sí que compra muchos ordenadores buenos de segunda mano porque no tienen las necesidades de tope de gama que tenemos No, en no, no, no. producción, obviamente. Así que en el freelance al final, si tu render dura 5 horas, en vez de 5 horas lo haces en la mitad, en 2 horas y media, tienes otras 2 horas y media para hacer el render de otro proyecto. Sí, o sea, necesitas otro ordenador. O otro ordenador. O una granja de renders Una que granja. hay online, pero eso ¿Sabes? ya Sé te que cuesta dinero. al final el freelance curra con su tiempo, tiene un tiempo limitado en el día y cualquier cosa que le pueda ahorrar tiempo, en todos los Renderizas y sentidos, exportas por la noche. al lado del ordenador para estar calentito. Javier, Qué que ya ha mierda preguntado antes, pregunta, Ok, Vete. pide recomendaciones Javier para su currículum, que además del reel, si opta a un puesto de postproducción, que si solo pones su experiencia en postproducción o que si también pone lo que tenga en producción, guión, dirección, valorarías, además de que solo nos fijemos en el reel, un vistazo y si le echamos al currículum. Vale, yo tenía el mismo problema porque trabajo en muchas cosas, entonces sí que les recomendaría que haga varios modelos de currículum, uno para enfocado a la postproducción. Puede poner, o sea, el currículum, idealmente, lo primero que yo tengo que ver es su trabajo en postproducción. Es verdad que hay veces que los currículums, sobre todo cuando se empieza, se pone por año y tal, pero si ya vas teniendo muchas más experiencias y te quieres focalizar, me puedes poner experiencia en postproducción y toda tu experiencia en postproducción, que yo ya miraré los años y tal, y luego puedes poner otras cosas relacionadas abajo. Obviamente todo esto hablando del audiovisual, todo eso aporta. También hay gente que me he encontrado he trabajado en una tienda de Zara o un bar de tal. Entiendo que eso es para decir que ya has trabajado, sí, sí, pero sí. en el A mí caso de la también postproducción no ayuda. me ha llegado también. No ayuda. cosas. O sea, es mejor estructurar bien tu currículum, hacer varios. O sea, por ejemplo, si voy a hacer uno de postproducción, yo me hago uno de postproducción con todo lo primero que he trabajado y luego en otra área relacionada, pues decir, además tengo experiencia en guión
o en fotografía, todo eso va a sumar. Pero luego si yo me quiero presentar a un trabajo de fotógrafo, voy a tener que darle la vuelta al currículum. O sea, ¿me explico? Sí, yo te he entendido. Yo te he entendido. A ver, a él le preocupa que al ser un perfil que está empezando y que todavía él tiene mucha formación y mucha experiencia en muchas cosas, pues que puede ir en su contra. Bueno. A ver, no. Sí, a mí cuando yo tenía las empresas y me llevaban currículum, yo miraba primero la demo reel, como decía ella, pero lo primero, se pasaba del PDF, lo primero, y después me iba al PDF primero para ver si sabía inglés, por si tienen algún cliente de fuera o lo que fuera, y en qué escuela estudió, en mi caso, Motion Graphics. Vale. Yo veía la reel, que sí es verdad que algún proyecto era típico de escuela, porque eran el del Nike era siempre fijo, y si no, pues llamaba a la escuela, llamaba al director, que conozco muchos directores de escuelas, o al profesor de turno, y oye, este chaval, ¿qué tal? ¿No? Sí, a ver, de hecho, el otro día que tuvimos a un experto en pitch, también tiene que estudiar, yo le diría, a quién se lo está entregando. Si tú se lo entregas es que el marketing es otra cosa, ¿eh? No me sacas el tema porque... ¿A quién se lo entregas? Tú cuando vas a hacer una entrevista, cuando vas a mostrarte, cuando haces un currículum, pues no hagas el mismo para si quieres trabajar en informativos, si quieres trabajar en un magazine, si quieres trabajar en ficción o si quieres trabajar en publi. Pues bueno, puedes intentar adaptar. Y si vas a una productora pequeña, pues a lo mejor le interesa que sepas de guión, producción, y color y edición. Es que depende a quién se lo estés entregando. Por eso la idea de... tienes que tener varios. Pues este es el mío para generalistas, este es el mío para esto. Y a lo mejor estás poniendo lo mismo porque has trabajado en televisiones donde hacías varias cosas o en trabajos donde hacías varias cosas, pero en cada currículum vas a señalar una cosa. Porque te está preguntando para ese puesto. O sea, por ejemplo, yo a lo mejor he ido a trabajar a un sitio y he hecho motion graphics, he hecho la parte técnica y he hecho la producción. Pero depende del currículo que entregue, lo primero que voy a decir es he hecho la producción de tal o he hecho el motion graphics de tal, porque es lo que a ellos les interesa saber. Que otra cosa es que haya hecho más cosas y tal, pues lo puedo añadir, pongo al final, lo pongo de otra forma, porque eso siempre aporta. Pero tú tienes que contestar en lo que te están preguntando. Eso es. No puedes hacer un currículum y hacer 50 fotocopias y mandarle a todo lo mismo. Claro. Bueno, y lo de los correos, voy a abrir el melón de los correos. Cuando envíen los correos, hay una regla que yo digo que gastes el tiempo tú en el correo enviado a esa empresa, ¿vale? El mismo que tú quieres. Sí, porque yo he recibido correos de en plan, el nombre de la persona, pues en el propio correo, porque sale, ¿no? En el correo arriba, en el enviado desde, ¿no? Tal, asunto de Morril y el contenido del correo. General. El PDF. Ni hola ni adiós, el PDF o el enlace o no sé qué. Simplemente. Otros que envían correos a 50 empresas a la vez, que no es que yo tenga manía a ese correo, o a esa persona en particular y que lo haga manía, sino es simplemente es un poco la imagen que das, ¿vale? Y tengo otros en plan de hola no sé qué, soy no sé cuánto, me encanta tu proyecto me encanta tu proyecto el otro, yo creo que puedo encajar porque estoy viendo que no sé, curre un poco el correo y sé un poco personal a la hora de enviar el correo a la empresa o... Hombre, lo ideal es saber quién hace la selección. Sí. Eso Hombre, es lo lo ideal, claro, pero... sí. Bueno, se nos ha acabado la charla, es una pena. ha ¿verdad? pasado una hora. Tenemos Comiendo algún pipas. comentario también que le ha encantado y que podría estar horas. Nosotros, No, anda que más. no tenemos Hay palique. una complicada, y por no quedar mal con Gonzalo, que pregunta sobre alguna formación que comenta Laura, sé que si existe para trabajar en editorial y con formado. Da Vinci. Tienes que saber Da Vinci y montaje. Máster de edición y postproducción. Máster de edición y postproducción de Decor School. Bueno, Online y presencial. pues oye, muchas gracias a los dos, que seguimos en contacto. Que muchas gracias a todos los que habéis asistido. Cualquier pregunta que tengáis la podéis seguir trasladando. Y mañana tenemos otro formato igual que este, ya que había preguntado Gonzalo, Fer,
de producción ejecutiva, que ya son los que ponen la pasta para contratarnos. Ese voy yo. Un par de preguntas, que voy a hacer. Muchas horas o no, si hay que editar rápido o despacio, o el rodaje puede alargarse o no. Sí, mañana vienen los de la pasta. Bueno, pues... Importantes. Sí. Muy importante. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo.